Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En las próximas semanas, ahora que se inicia el año económico a toda marcha en marzo, vamos a tener novedades sobre las finanzas argentinas, porque en poco tiempo más, en 15 días, antes del 29 de marzo, hay una fecha clave que es la presentación ante un tribunal de Nueva York por el reclamo, por el juicio, el conflicto que tiene la Argentina con los fondos buitres que reclaman Silvia Mabel. Bueno, ya sabemos, 1.300 millones de dólares, y eso podría abrir a lugar a una situación más complicada porque se eliminarían las cláusulas, etc. Ahora, todo esto en las redes sociales ya está circulando el chiste de que los fondos buitres podrían ir a cobrarle al Vaticano ahora que el Papa es argentino. Pero bueno, los fondos buitres buscan cobrarse, de cual lo han hecho con la fragata Libertad, han intentado de todas maneras cobrar esa deuda y así estamos. Bueno, pero para hablar de este tema, hoy estamos con Guillermo Nielsen, que justamente ha sido partícipe, ha sido negociador en lo que fue la mayor crisis de la deuda, tal vez en el plano internacional. Guillermo, como miembro del equipo de La Baña, en realidad eras un poco el encargado de negociar la deuda y tenés una experiencia y sabés a qué nos podemos llegar a tener en esta negociación que tiene otras características. Buen día y gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto estar aquí con ustedes. No, indudablemente la Argentina, tal como era de esperar en algún sentido, enfrenta una situación compleja, nueva. Lo primero que me parece que tenemos que señalar es que la audiencia oral, que era una prueba de fuego importante y que el consenso fue que había andado muy mal para Argentina, en realidad anduvo muy bien. O sea, fíjate que 2 días después de la audiencia oral le piden precisiones a la Argentina de cómo va a pagar y cómo va a asegurar ese pago. Esto es un gesto que indica que el tribunal no está dispuesto a convalidar la sentencia de primera instancia del juez Griesa. Entonces, hay un round positivo para Argentina, pero bueno, este es un juego donde a medida que avanzas, cada vez el sendero se estrecha más. Y estamos yendo a un sendero estrecho y más difícil todavía que el anterior. O sea, Argentina tiene que decir cómo va a pagar y cómo va a respaldar ese pago. Y esto es todo un tema en Argentina. Obviamente hay muchísima discusión, hubo mucho en los diarios y en distintos programas, en los medios sobre esto. Por ahí viene bien que yo les haga una síntesis de lo que creo son los puntos a seguir en todo esto. Sí, ahora, es central, sí, porque vos decías algo muy, muy interesante, Guillermo, que es que la sensación, como que había un consenso de que a la Argentina le había ido mal en esa audiencia, el consenso porque en base a que estaba construido, y después aparece como una decisión del tribunal bastante criteriosa, no solo con respecto a la Argentina, sino lo que supone como señal hacia las reestructuraciones de deuda del resto del mundo y los problemas que están. Entonces me parece que hay como 2 andariveles que sería interesante desmenuzar y que vos nos contaras. Bueno, a ver, yo soy bastante escéptico en cuanto a que lo de Argentina tenga implicancias sistémicas. Si el tribunal quiere, puede perfectamente escribir una sentencia que, por las peculiaridades argentinas, Argentina viene de estar condenado por el Fondo Monetario Internacional, en una decisión absolutamente sin precedentes, por ejemplo. Llevamos más de 10 años de mantener un default por el Club de París. Tenemos una ley cerrojo y marco estas 3 cosas como elementos singulares de la Argentina que a los fines de la redacción de un fallo podrían llevar a ser un fallo específico para la Argentina que no tuviese implicancias sistémicas. Y esto muchas veces se pierde de vista, ¿no? O sea, yo creo que el sistema tiene resguardo. El problema, como siempre, el problema es nuestro, es de la Argentina. O sea, ¿cómo hacemos con todo esto? ¿Cómo lo manejamos? Y este es un momento donde esto está en manos de los negociadores. Es un momento donde la jugada es muy fuerte, donde debería haber
toda la confianza en lo que haga el negociador. El mercado, a través de los seguros de cobertura, lo estaba mirando ahora antes de venir para acá, nos está diciendo que el mercado, 2/3 del mercado creen que Argentina va al default técnico. Y 1/3 del mercado cree que Argentina llega a una solución. Ahí lo primero que me parece que hay que señalar es el cronograma. Nosotros tenemos un pago inmediatamente después del día 29. Desde mi punto de vista, ese pago no corre riesgo, o sea, no gatillaría un default técnico. El próximo pago es en junio. Y la lectura que yo hago es que cualquiera sea el resultado del tribunal, suponiendo que no sea todo lo que Argentina quiere que sea, hay espacio como para acomodar cosas y no caer en default técnico. Obviamente, la prioridad argentina tiene que ser no caer en default técnico. No podemos en una década 2 veces en default, es una barbaridad. ¿Pero por qué caería en un default técnico? Porque ahí te tenés que remitir al fallo de Griesa. Griesa, muy astutamente y muy inteligentemente desde mi punto de vista, hizo una sentencia donde en realidad no embarga los fondos del pago de los cupones de los bonos argentinos que surgieron del canje. Él le da una orden al banco pagador. Y esa orden en realidad bloquea todo, porque le dice, usted, para pagar los cupones de los bonos surgidos del canje, primero tiene que verificar que la Argentina le haya pagado a estos señores, a los holdouts. Si no le paga, si Argentina no le pagó los holdouts y usted le paga, usted procede a pagar los cupones, yo le voy a caer con todo el peso de la ley. Imagínense un banco que es el con banco sede en New York, claro. que además se llama Bank of New York, ni loco va a mover un dedo con todo esto. Además, volviendo un poco a la audiencia oral, si hay una víctima de la audiencia oral es el Bank of New York. Claro. Porque quedó muy claro que trabaja para Argentina. Ahora, la Cámara de Apelaciones le dice a la Argentina, bueno, presente un plan de pagos, y la Argentina previsiblemente lo que va a hacer es ofrecer pagar en bonos. Sí. Y lo mismo a la paridad de los otros bonistas. Pero hay muchas alternativas. La otra cosa que me parece importante tratar de esclarecer acá, en el lenguaje cotidiano se está hablando de reabrir el canje. Eso no sirve. No sirve. Acá, si la Argentina reabre el canje, lo tiene que reabrir para todo el mundo y es muy engorroso. Acá lo que hay que lograr es convencer a los jueces del tribunal y tiene que ser una sentencia. ¿Por qué? Porque si Argentina reabre un canje es para todos. Si Argentina paga una sentencia, no importa el valor que sea, está pagando una sentencia y no tiene implicancias sobre el resto sobre los canjes ya efectuados. Entonces, porque no modifica las reglas del juego. Esta es una sutileza importante. Acá Argentina tiene que trabajar en que haya un fallo. No puede haber un arreglo judicial, tiene que haber un fallo. ¿Y está orientada, digamos, los negociadores, están orientados en ese terreno? Lo tienen claro, pero bueno, hay decisiones políticas que, digamos, yo todas estas opiniones las doy como a partir de mi experiencia, pero de leer los diarios nomás, no es que tengo información privilegiada sobre esto, no, para nada. Pero evidentemente vamos a seguir con la incógnita, creo yo, hasta el día 29. No creo que sepamos nada antes del 29. ¿Y la opción de, podría aceptar el tribunal un pago en bonos? ¿Cómo sería? Perfectamente. No, perfectamente. A ver, ¿qué es lo que está claro? Está claro, por ejemplo, la cifra. 1.330 millones de dólares. Argentina podría perfectamente ofrecer un bono par por 1.330 millones. Esto es, patear el pago 30, 40 años
Pero cuyo valor sería inmediatamente descontado Claro, al pero 20%. pero en lo formal, Claro. obedeces y te atenés al 30 acá tribunal. está. Claro, acá está. Pero te Acá lo doy está, a pero te dentro lo de doy a 40 30 años. años. Claro, por eso Entonces, pedir un plan de pago, bueno, aquí está el plan de pago. Ahora me rechaza el esa plan de sería pago. una posibilidad. Esto además tiene un atractivo, que el atractivo es que sería un bono de muy baja liquidez. Y en algo hay que castigarlos a los fondos buitres. O sea, porque si les haces un bono específico, es muy difícil tradear un bono que tiene una emisión de 1.300 millones nada más. No es la solución que mejor les viene a los fondos buitres. Por eso a mí me gusta esto. Pero bueno, no sabemos. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos a Guillermo Nielsen acá, que además ha sido embajador en Alemania, para hablar, porque en estos días se estaba volviendo a hablar de la crisis europea, Portugal, Grecia. ¿Qué pasa si puede haber reestructuraciones de deuda allí? Y cómo lo vemos desde aquí, tenemos larga experiencia en este tema de las reestructuraciones. Enseguida volvemos. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Banco Industrial, justo el banco que necesitas. Los grandes cambios empiezan un día. Un día que agarrás la bici y la ciudad tiene un poquito menos de humo. Llegó el día. Somos muchos los que ya empezamos a hacer una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy estamos haciendo foco, bueno, en un tema clásico en la Argentina, que es la deuda externa, que sigue teniendo repercusiones porque el 29 de marzo vence el plazo para que el país haga una presentación de un plan de pagos en un tribunal de Nueva York. Y la pregunta que había quedado pendiente para nuestro invitado de hoy, Guillermo Nielsen, es, bueno, ¿en qué la situación internacional hoy? Hay países europeos que están en severas dificultades financieras, como Portugal, Grecia, pueden llegar a anunciar este año incluso una reestructuración de su deuda similar o mayor a la que la Argentina hizo en su momento. ¿Cómo se vinculan ambas experiencias? O con tu experiencia como diseñador de la negociación, ¿qué es lo mismo y qué cambia o podría cambiar en Europa ahora? Mira, como siempre, hay puntos de contacto, pero a la vez son cosas distintas. Yo estuve en Grecia en diciembre y está muy claro que Grecia tiene que hacer una nueva reestructuración de deuda. Y esta va a ser mucho más difícil, porque ¿qué es lo que sucedió en Grecia? En Grecia, como en realidad los griegos tuvieron muy poco que hacer en la negociación, la verdad lamentable es esa, fue una negociación que hizo la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene tiempos extremadamente lentos. Entonces venían los vencimientos, no se ponían de acuerdo, postergaban, pero mientras tanto, por algún mecanismo de la Comunidad Europea o del Banco Europeo, le daban los fondos necesarios para cubrir los vencimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te prestan fondos oficiales, o sea, en el caso de Argentina eran fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, Argentina tenía muy pocos fondos oficiales de países, había un crédito español por $1.000 millones de dólares que se dio para el blindaje, pero si no, no había mucho. En el caso griego hoy es al revés. La mayor parte del crédito es con los bancos centrales europeos o con los mecanismos comunitarios para asistir a los países en dificultades. Y en teoría no se le puede hacer quita, porque le estás haciendo una quita a cosas que figuran en el presupuesto nacional de cada uno de los países, con lo cual el problema es muy grave. Las normas de cada país son extremadamente complejas y eso
¿en qué le pegó a Argentina y por qué esto es difícil? Club de París. Nosotros desde acá no tenemos muy claro lo engorroso, lo molesto que es para los funcionarios europeos que Argentina tenga más de 10 años en deuda con el Club de París. ¿Por qué? Porque cada vez que presentan el presupuesto, tienen que explicar por qué Argentina no pagó la deuda con el Club de París, porque es deuda, por ejemplo, alemana. El primer acreedor del Club de París es Alemania. Entonces tienen que ir al Parlamento a explicar, tenemos este pufo de Argentina, y entonces crea una situación incómoda entre la burocracia de los ministerios de finanzas y el Parlamento. Entonces esto, imagínense lo de Grecia. La Grecia es una bomba. Hoy por hoy la discusión mayor está sobre Chipre. Yo estoy yendo a Chipre. Un mes y medio más voy a Chipre. Y ahí es mucho más chico y mucho más raro. Porque la peculiaridad que tiene Chipre es que los bancos tienen una cantidad de depósitos desproporcionada al tamaño de la economía chipriota y son depósitos rusos. Entonces, factor exógeno así. Entonces, complicado. ¿qué es lo que pasa? La Unión Europea dice, bueno, está bien, ponemos la plata, pero primero queremos una auditoría respecto a la legalidad de esos fondos. Entonces ahí hay un tira y afloja, y por otro lado lo que están haciendo en Chipre es negociar con Rusia, que Rusia les dé un préstamo para asistir a los bancos, ya que son fondos rusos. Claro. Así que bueno, final abierto, pero hay matices, ¿no? ¿Y los países latinoamericanos aprendieron algo de esta experiencia? ¿Están cambiando las cláusulas de los bonos? Mira, a ver, lo que está pasando ahora en New York, hubo 2 emisiones, una de Paraguay, otra de Colombia, que en el prospecto reflejan un poco el estado de incertidumbre respecto a los pagos a raíz del fallo de Griesa. De todas maneras, me parece que esto no es algo muy importante, es algo que se va a resolver. Yo no creo que sea un impedimento sistémico, como dije antes, me parece que esto se resuelve bien. Vos fuiste embajador en Alemania, ¿y qué pasó que se trabó? Porque en el momento que justamente vos estabas siendo embajador de Alemania, se habían activado las negociaciones para pagarle al fondo, al Club de París. ¿Qué pasó que se trabó realmente todo? Una respuesta breve. No sé. Bueno. No sé, porque es fundamental estar al día con Club de París si querés que tus embajadas puedan trabajar a fondo. Claro. Si no, el embajador está privado de operar la dimensión económica, porque estás muy limitado en conseguir líneas de crédito, etc. Te tenés que dedicar a la dimensión artística, como me dedico yo en Alemania, y hice una galería de arte en la embajada que era sumamente exitosa. Pero claro, cuestiones económicas... ¿Pero eso estaba atado a la aceptación de Argentina de que el Fondo Monetario hiciera una inspección o no? Porque era siempre el Club de París no aceptaba que Argentina le pagara directamente sin pasar por el fondo. No, pero es lo que pasa, es lo que se llama un informe de artículo 4. Artículo 4 hacen todos los países miembros del fondo, todos. Y les puedo asegurar que los artículos 4 no necesariamente son benévolos con los países que evalúan, pero les estoy hablando del artículo 4 de Estados Unidos. Son muy críticos de algunos aspectos de la economía norteamericana. Ni les cuento la economía francesa. Los matan siempre. O sea, es un género literario, el artículo 4, que en Argentina cayó en medio de las trincheras políticas, y eso llevó a interpretaciones que no son las lógicas en el mundo financiero. O sea, se le da un valor simbólico al artículo 4 que no tiene. Entonces, claro, parece que el fondo vuelve y qué sé yo, y sigue siendo el cuco. Yo creo que no tiene ningún... O sea, pero bueno, yo después de haber negociado 2 acuerdos stand-by con el fondo, tengo también una visión bastante distinta
la del fondo. Yo creo que Argentina le torció el brazo al fondo, pero en términos de sensatez, de realidad, de previsibilidad, y esto no es una competencia deportiva, o sea, realmente el segundo acuerdo con el fondo fue muchísimo más fácil de negociar que el primero. El primero fue el difícil. Bueno, y ahora después de la crisis financiera mundial, creo que se están sacando algunas lecciones donde el papel del fondo, bueno, el fondo no se lució precisamente en todo esto, ¿no? Lejos de haber previsto, ¿no? Acordémonos que el fondo fue creado para evitar el tipo de situaciones que se dio de 2008 hasta acá, ¿no? Claro, pero ahí hay una cuestión, hay un etnocentrismo en el fondo. ¿A qué me refiero? Cuando son países desarrollados, la vara es distinta. Claro. O sea, mientras los latinoamericanos, por ejemplo, tenían problemas de balance de pagos, lo que fuera, bueno, el fondo castigaba, que nadie se fijaba demasiado en las consecuencias sociales y políticas de los planes de ajuste. Bastó que empezara lo de Grecia, que hubiese contagio a España, a Portugal, y ahí ya, el tema social y político pasó al primer plano. Yo creo que es muy injusto como funcionamiento. También hay que señalar que en Europa el fondo es parte de una troika. O sea, no es el fondo el que negocia con Grecia o con Chipre. No. El fondo es una parte, la otra parte es el Banco Central Europeo y otra es la Comisión de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea. Y paradójicamente, en las negociaciones con la troika, el fondo queda a la izquierda, sobre todo del Banco Central Europeo. Son más duros los del Banco Central Europeo que los del fondo por la influencia del Bundesbank, ¿no? Del Banco Central Alemán. ¿Y sos optimista o pesimista respecto a la crisis europea? ¿Cómo pensás que van a salir? ¿Cómo van a salir? Digamos que la crisis europea, primero, hoy no está resuelta. Hoy no está resuelta. La caída del Producto Bruto en Grecia en el último trimestre fue mucho mayor que se suponía. Ahí hay temas no resueltos. Hay temas no resueltos en cualquier momento. Hay periodos de calma. Y esto, por alguna razón, pero sobre todo de contagio, de golpe los mercados se retraen y crean problemas muy, muy grandes. El foco en los próximos meses va a estar puesto sobre Francia. A ver en qué medida Francia puede sobrellevar su situación fiscal y su recesión, si la puede manejar. Mientras tanto, cuando son problemas chicos, lo han podido arreglar. Pero lo de Europa tiene un rasgo que es nuevo. Y por un lado está la fatiga del ajuste en los países que tienen que ajustar. Pero hay otra fatiga, y es la fatiga política de los países que tienen que poner la plata. Cómo están hartos los alemanes de discutir la cuestión griega, o los alemanes, los holandeses, los finlandeses. O sea, hay, en vez de aumentar la solidaridad europea, esto lo que ha hecho es abrir las aguas y los asuntos europeos están hoy mucho más complicados que hace 2 años atrás. Esta es una realidad que no podemos desconocer. Pero aquella discusión si se salían del euro o no, ¿parece resuelta o sigue? No, siguen. De hecho, se acaba de oficializar un nuevo partido en Alemania con muchos economistas, con lo cual me parece que políticamente no va a hacer mucho ruido, si es como en Argentina, no va a hacer mucho ruido, pero de todas maneras hay un partido político cuyo eje central es la salida de Alemania del euro. Wow. Que estoy convencido que es parte de la solución. Y trayéndote aquí, para el fin del mundo, como dice Bergoglio, ¿cómo estás viendo las perspectivas en la Argentina? Complejas. Yo veo complejos, creo que es un año que es un poquito mejor que el año pasado, en parte porque no va a haber que pagar las unidades ligadas al crecimiento, en parte también porque el año pasado fue muy, pero muy malo en el sector agropecuario. Este año va a ser un poquito mejor. Entonces,
creo que eso, Brasil, que está también un poco mejor, dan una posibilidad de crecimiento del 2%. Lo que estamos es en un sendero de una pérdida muy fuerte de la competitividad a raíz del proceso inflacionario. Y esto es un problema realmente muy serio, muy complejo. Es muy fácil entrar en procesos inflacionarios, se entra medio al descuido, pero es muy difícil salir. Entonces estamos en esa trampa y esa trampa nos lleva a perder muchísima energía estéril. Todas las discusiones salariales, y si tiene que ser el 25, si tiene que ser el 30, nos lleva a perder de vista los temas importantes. Y los temas importantes son que hay una brutal caída de la inversión y eso está significando menores salarios hacia adelante y menor crecimiento hacia adelante. Y sin embargo, de esto prácticamente no se habla. El abandono del proyecto de Mendoza por parte de Vale del yacimiento de potasio, ¿es un caso particular o forma parte de esta tendencia que describí? Mirá, lo primero que habría que decir es que esto se viene hablando de hace rato. Me parece que lo que se gatilló ayer es el resultado de la suspensión de la reunión cumbre de Dilma Rousseff con Cristina, que estaba prevista y que, bueno, a raíz del fallecimiento de Chávez se postergó. Pero fíjense ustedes que ya en octubre del año pasado hay una columna de Jorge Asís en su sitio web que planteaba que Vale se iba. Que Vale se iba. O sea, no es novedad. Nos tenemos que ir nosotros también, me parece. Bueno, que nosotros también nos vamos, porque se nos acabó el tiempo, me parece. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que, bueno, ahora entendemos bastante mejor qué es lo que puede pasar en un par de semanas y a ustedes por acompañarnos hasta el jueves que viene.